Agradezco a ustedes el que estén en esta presentación. Mi nombre es Luis Ibarra y vengo de México. El tema al que los convoco es al de humanizar, es decir, educar, socializar y jugar. Y de manera más específica, esos verbos, humanizar, educar y socializar, junto con jugar, con respecto a vergüenza, confianza y nostalgia. Tres formas de afectividad humana. Tal vez para muchos se vea natural estas formas de afectividad. Y lo que yo quisiera es mostrarle mis problemas en mi calidad de profesor. Tengo estudiantes que sin ningún recato, sin ningún problema, son unos desvergonzados. ¿En qué consiste esto de ser desvergonzado? Bueno, sin ningún problema emplean groserías, bromas de doble sentido, tanto con los alumnos como con el profesor. Hay otros que tienen un poquito más de recato y solo entran y salen del salón a su antojo y pueden interrumpir al que sea. Esta vergüenza, en otros casos, lleva a que algunos muchachos no se atrevan ni siquiera a abrir la boca para defenderse a sí mismos. Es tanta su vergüenza, tanta su falta de confianza en sí mismos, de que están maniatados, quedan mudos, no pueden arguir el menor argumento para mostrar sus ideas, sus sentimientos, sus formas de actuar. Si esto es así, vale la pena también considerar a otro grupo de jóvenes, y nosotros profesores no estamos ajenos a ellos, que no tenemos memoria, que somos desmemoriados. Es decir, somos aquellos que no vemos con buenos ojos al que es nostálgico, incluso lo vemos con un dejo de menosprecio, y se le puede decir, vives en el pasado. La nostalgia es una capacidad humana, no es propia pues de animales o cosas, es algo que humaniza al ser humano, y la cuestión está en saber en qué consiste esa capacidad, es decir, cómo es esta forma de afectividad. Y para poder entender nuestra labor como profesores, conviene que ustedes tengan en cuenta que una de las cosas que uno realiza al educar es socializar y jugar. Por más sesuda que sea una clase, en algún momento se juega o se socializa. Es decir, se comparte cómo fue el fin de semana con los muchachos, o se hace alguna broma y todos ríen. Es decir, el acto de humanizar no es solo educar. Y el acto de humanizar tiene como una finalidad primordial transmitir ideas, sentimientos y prácticas a una nueva generación. Generalmente se sobrevalora las ideas y poca importancia se le da, muy pobre importancia se le da a los sentimientos. En esta ocasión el énfasis estará precisamente en la afectividad. ¿Y por qué esta necesidad de hablar sobre el verbo humanizar? Nosotros vemos educar como el todo, y en mi caso, gracias a lecciones que me han dado pedagogos como Comenio y otros, encuentro que humanizar es un verbo en el que confluyen socializar y educar. Y este verbo, humanizar, obedece a una etapa, a un momento histórico y a un lugar específico. Es decir, uno no puede humanizar de cualquier manera a cualquier tipo de personas. Uno obedece a aquello que lo determina. Es decir,
el tiempo y el lugar a donde se lleva a cabo el proceso de humanizar. La obediencia no es ciega, y uno tiene la capacidad, en su calidad de educador, de crear o recrear prácticas, ideas y sentimientos. Si todo el tiempo es recrear, sería como estar haciendo todo el tiempo transformación, transformación, transformación. Tal cosa es totalmente imposible. Por ejemplo, transformar el idioma de una sesión a otra sería casi esquizofrénico, o la locura. Por eso, en el acto de humanizar, tanto crear como transformar son un par que van conjuntamente, no es uno u otro. Al mismo tiempo que son similares, vale la pena considerar que, como decía hace un momento, lo importante para esta sesión es subrayar los sentimientos, es decir, la afectividad. Quizás sea válido esta analogía. Si yo soy matemático y no descubro las diferencias entre cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa, si no sé cómo distinguir uno de otros, en último término, no soy matemático. Bueno, colegas, si de parte suya no establecen una diferencia entre impulso, afecto, sentimiento y emoción, es posible que no sepan cuál sea la materia prima que hay que educar, socializar o jugar con ella. Esta materia prima se llama afectividad, pero tiene estos 4 subsistemas. El impulso es la carga genética propia de la especie humana con la que nosotros llegamos al mundo. Como todo mamífero, el ser humano tiene dentro de su carga genética la enseñanza de millones de años de que en cuanto sale del útero se tiene hambre y el pecho de la madre está cercano, bueno, el bebecito de horas de nacido se prende al pecho y succiona y saca la lechita. Esto no es algo enseñado, esto es algo innatamente cargado en nuestros genes. De manera similar a ese impulso que es vital, hay otros como la protección al frío, a la humedad, impulsos vitales que permiten la vida, valga la redundancia. Después de un tiempo, el bebé cambia impulso por afecto. ¿Cómo comprender los afectos? Si el niño venía de adentro, de su hambre, de su necesidad de satisfacer un algo, el impulso, en el caso del afecto es distinto. Yo puedo tener mucha hambre, pero si el producto que me ofrecen no es propio de mi cultura, simple y llanamente no lo como. O bien, si hago todo el intento de comerlo, pero reitero, no es el que a mí me han enseñado como sabroso, incluso lo puedo devolver. Y el afecto, pues, es algo no producido por la persona solamente, sino y sobre todo por las circunstancias sociales e históricas que confluyen en esa persona, que hacen que algunas cosas les gusten y otras no. Esta sensación de terrible miedo o terrible asco no es propia del niño. Un niño puede jugar hasta con un alacrán, pero después de un tiempo, para algunas sociedades, ese mismo alacrán es algo que provoca mucho miedo. ¿En qué consiste el sentimiento? El sentimiento es algo que permite orientar a los humanos frente a circunstancias. Por ejemplo, estimo que en este momento lo que yo debo de hacer es, y entonces en el terreno estético uno dice, no, eso es de mal gusto, eso no lo puedo hacer.
En el terreno de la ciencia o del conocimiento, uno dice, no, siento que no es esto, sino que estoy equivocado. Hay en los sentimientos la cualidad de que permiten, sin mucha razón, orientar la acción humana. Finalmente, las emociones son un cúmulo de sentimientos que experimentamos los seres humanos, no todos, hay algunos que no tienen o casi no tienen emociones. Este cúmulo de sentimientos que conforman la emoción provocan que en determinado momento se llore de alegría o se tenga una terrible nostalgia por un tiempo que se fue y que al conseguirse algo da mucha alegría, pero al mismo tiempo nostalgia por lo ya ido. Bueno, estas formas de afectividad humana se pueden focalizar mucho mejor, por ejemplo, con vergüenza. Vergüenza puede ser afecto, puede ser sentimiento o puede ser una emoción. Afecto, vergüenza como afecto. Un niño o un joven que tenga muy mala experiencia con la autoridad, es decir, que socialmente le formaron frente a la autoridad una mala imagen, cuando el maestro le pide de que diga tal o cual cosa, se resiste a hacerlo. Le tiembla la voz, enrojece y nada más no puede. Vergüenza como sentimiento orientativo. Creo que si hago esto, mis compañeros no me van a aceptar. Y entonces la vergüenza en unos casos contiene, en otros casos impulsa. Creo que lo mejor es hacer esto otro, porque si no lo otro me va a avergonzar. La vergüenza también puede ser una emoción. El sentir lo terrible que fue vencer al rival y humillarlo sin uno haberlo pretendido. De manera distinta, la confianza es una relación social y una relación individual del individuo consigo mismo y de la persona con quienes está, que permiten, por ejemplo, en una institución, seguir y respetar las normas. En una relación amorosa, el que uno, sin mayor cortapisa, se entregue al otro. Y en una relación de tipo racional, uno encuentre que puedo tener confianza en lograr tal fin si consigo tales medios y tal tecnología y hago tales y cuales cosas. La confianza pues es racional, normativa y afectiva. Y como en el caso de la esperanza, también tiene características de ser afecto, sentimiento orientativo o una emoción. ¿En qué consiste la nostalgia? Una de las características de la nostalgia es que tiene su mirada en algún momento en el pasado. Para centrar la mirada, la atención, así decimos también, el corazón en el pasado, es porque éste lo afectó a alguno de una manera definitiva. Esta afectación, este moverle la afectividad, lo que hace es recordar momentos muy placenteros o bien otros totalmente ingratos, dolorosos. Frente a unos se siente la esperanza, la fe de revivirlos, y frente a otros se vive la vergüenza, el tratar de hacerlos a un lado para que no se vuelvan a repetir. ¿Cómo comprender pues la nostalgia? Es una tensión muy fuerte entre presente, pasado y porvenir. En ocasiones hay seres humanos, habemos personas que estamos tan empecinadas en un futuro deseable que ese futuro deseable se convierte en una añoranza, en un deseo de un mundo mejor. Y entonces la nostalgia puede fugarse hacia el futuro o hacia el pasado.
Pero en todo caso es un juego en el tiempo de una persona que tiene la capacidad de reflexionar, de tener la loca carrera, como está sucediendo ahorita con el COVID, y de encontrar aquello que lo afecta. Y eso que lo afecta, proyectarlo a futuro para vivir de otra manera. Si tenemos más o menos idea de qué es la afectividad, de qué es vergüenza, de qué es confianza y qué es nostalgia, ¿cómo intervenir en nuestra propia afectividad y en la afectividad de los jóvenes que tenemos la responsabilidad de humanizar? Reitero, humanizar y no solo educar. Bueno, lo que es vital es que uno advierta lo que está aconteciendo frente a algo que emerge. Y eso que emerge puede ser un afecto, un sentimiento o una emoción. Si uno sabe distinguir en qué consiste cada uno de ellos, es posible, en el caso de a sí mismo, de decir, en un proceso reflexivo, lo que estás haciendo no es motivo de vergüenza, es motivo de que te afanes más en esto o en aquello, pero no necesariamente de vergüenza. En otros casos podrá ser, mira, tu confianza es excesiva y esto te ha llevado a tales y cuales problemas. El problema no se resuelve solo con uno mismo. El problema con el otro, el de cómo relacionarse de mejor manera con el otro, a lo que nos debe de llevar a nosotros los profesores, es valorar en el otro cuál es la afectividad que está jugando y con prudencia, con mucha prudencia, mostrarle los límites que tal forma de afectividad tiene. La prudencia parece una palabra sencilla, desde Aristóteles viene siendo estudiada, y esta palabra prudencia o frónesis es esta capacidad del término medio en el ejercicio del poder. No basta la prudencia, se requiere también del tacto. El tacto, a diferencia de la prudencia, es más una relación interpersonal y gracias a los que tienen tacto, la sensibilidad, pueden intervenir en el otro sin procurarles dañarlo. Es decir, yo le puedo decir a un compañero, estudiante o profesor, mira, lo que me estás ofreciendo ahorita son afectos. No ha pasado por tu sentimiento orientativo, solo es una respuesta muy inmediata. Si hay prudencia y si hay tacto, no es del todo suficiente. Se requiere también buen gusto. El buen gusto equivale a que si estoy en un sitio, debo de usar los usos y costumbres propios de ese sitio. Si empleo groserías en un círculo académico en donde se valga solo los conceptos altamente elaborados, me verán con mucho desdén. Si estoy entre jóvenes universitarios que alguna picardía, alguna palabra les hace conmover, tengo el buen gusto de saber usar el lenguaje, de saber usar el cuerpo, las gesticulaciones. Buen gusto, prudencia, tacto. Se requiere también, y esto es imperioso, de algo que va por encima de ellos. Se trata de la sabiduría. ¿En qué consiste la sabiduría? Bueno, además de conjugar estas destrezas, estas habilidades humanas, la sabiduría tiene como una característica singular que permite orientarnos a nosotros mismos y orientar al otro. La sabiduría no es igual a erudición, a saber mucho de un objeto. La sabiduría consiste en dar la oportunidad, en abrir un horizonte antes insospechado. En el caso de nostalgia, si uno tiene sabiduría, podrá abrir horizontes bellos sobre la base de la utopía o del temor o vergüenza de cometer actos indeseables.
Esto es lo importante de la afectividad. Gracias.